pues me prendió una veladora. O sea, como que una veladora así, ¿no se acuerda que dijo del que nadie se acuerda? Y dice que al señor le brillaron los ojos rojos y que se fue. Y pues que vieron a gente reunida en una fogata y una persona ahí en medio gritando. Y se me fue el trompo así casi para caerse al hoyo y ahí voy el chinga corriendo a alcanzarlo. Yo nomás que oí, me acuerdo que se oí así de... Y mi abuelito la regañó. Dice, ya nos quitaste el dinero. Ya todos se quedaron callando, dejaron de orar. Y esta persona empezó a hablar como... No sé si era como arameo o algo así. O si había un perro. Pero le brillaban los ojos al perro. Y esa noche no había luna como para decir. Entonces se asoma el señor y... Me hablaba doña Gaby. Entonces volteamos a la casa, al cuarto donde vivía el señor. Y volteamos acá donde estaba la silueta. Y ya no había nada. Y dice, hey cabrones, despiértense. Miren. Y pues estos venían bien jetones y ya les di el codazo. Y ¿qué onda? Les dije, mira. Sin jaladas así. Se veían pies que iban cruzando corriendo de lado a lado la calle. Bienvenidos a un nuevo episodio de PR Podcast. En esta ocasión me encuentro con mi amigo José. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nada? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Me alegro que sí hayas aceptado, güey. Oye, me gustaría que dieras como una breve introducción de quién eres. Que mi nombre es José Manuel Villanueva Padilla. Tengo actualmente 28 años. Soy obrero. Me dedico a la fabricación de muebles de aluminio. Ahí con el cholo. Estoy casado actualmente por las 3, dice mi esposa. Por el civil, por la iglesia y la otra. Tengo 3 hijas, una de 8, una de 3 y una bebé de 3 meses. Y prácticamente es todo. Acabo de conocer acá a mi amigo Lalo, no tengo mucho de conocerlo, pero espero sea una amistad bonita. Eso sí, ahí vamos ya forjándola como tal. Oye, también me llegaste a platicar que estuviste trabajando un tiempo de guardia y todo eso. Ahí te advirtieron que pudiste llegar a vivir cosas paranormales o las llegaste a vivir desde antes. Pues mira, ese tipo de cosas como toda la gente las vive desde, prácticamente podría decirse desde siempre. Yo no me catalogo como una persona escéptica, pero las veces que me ha pasado siempre busqué de hallarle la lógica. En este caso del tiempecito que trabajé de seguridad, sí, no fueron varias, fueron como unas 3 ocasiones en las que sí me pasaron cositas así que dice uno, ay güey. La primera ya fue en el transporte de regreso. En el bar que yo trabajaba era aquí en León, Guanajuato. Entonces, de aquí agarrábamos el tramo metropolitano. Y es que en cierto tramo es una bajadota, una pendiente muy inclinada. ¿Qué te gusta? Como unos 200 metros antes de llegar a la pendiente esa. Pues en este caso ya era de regreso. Acabábamos de subir la pendiente. Y digo, como a los 100 metros. Yo ya venía dormido porque sí salíamos tardecito. Entonces trabajaba, eran 2 días a la semana y todavía el fin de semana. Entonces ya venía yo venía bien jetón en el carro. Entonces el dueño del grupo era el que venía manejando. Venía otro compañero enfrente y venían otros 2. Yo, por como era el más nuevo, pues me tocó ir en medio. Entonces bien incómodo porque si me cargaba a un lado, decía, eres el puto, algo así, carrilla. Entonces venía así, colgado, o si me iba para atrás me dolía la espalda. Entonces iba cabeceando. En eso me habla mi jefe Ulises, en paz descanse. Me dice, hey cabrones, despiértense, miren. Y pues estos venían bien jetones y ya les di el codazo y ¿qué onda? Les dije, mira. Sin jaladas así. Se veían pies que iban cruzando corriendo de lado a lado la calle. En este caso la carretera o bulevar, no sé qué sea, pero cruzaban. Y le puso las altas y ya no se veía. Y incluso hasta se frenó. Se frena y le decía, mira, grábenle. Pero dije, a mí me dio miedo. La verdad ese día sí me dio mucho miedo. Entonces, mira, ya te estoy sudando de acordarme. Porque sí, con un amigo con el que trabajo actualmente,
tenemos que pasar por ahí seguido. Y cada que pasamos de noche por ahí me dan las ñañaras de donde volvamos a ver lo mismo. Pero te digo, pero eran los puros pies, no es como que se viera... ¿Cómo te explico? Como si fuera una falda corta, pero así como sueltecilla, porque se veía como un borde oscuro y nomás se veían los puros pies, como si no hubiera nada. De la falda hacia arriba no se veía nada, nomás los puros pies corriendo. Y fue como de... yo le dije, ¿qué onda? Le dije, dale. Le hace, no, cabrón, donde se suban al carro. Le digo, ¿qué chicos se van a subir? Tú písale. Y yo me persiné y empecé a rezar. Y a los otros compas, pues, como que andaban medio modorros. Y hasta que les dije, mira los pies, cabrón. Porque no fue como de instantáneo. De que echó las luces y ¡fum! Y porque las apagó y se seguían viendo. No era como que fue un ratito y ya. ¿Pero qué crees que haya sido eso? O sea... No sé. Yo quiero imaginarme que haya sido como... Pues dicen ya es que hay almas penitentes. Y según tengo entendido que ahí en ese espacio no era nada. Eran puros campos de sembrar. Yo me imagino han de haber matado a alguien ahí, no sé. Pero te digo, sí... Hasta la presión se me bajó ese día. Empecé a sudar frío. Porque sí, te digo, tal bulevar y cruzaron nomás del carril ya de regreso. Nomás ahí se veía que cruzaban y luego otra vez de regreso. Pero pasaba rápido. Okay. ¿Y de niño no te llegó a pasar cosas así? De niño sí, incluso esta experiencia me pasó con mi mamá. Mi mamá, doña Gabrielita, estaba, haz de cuenta, yo vivía, ahorita la colonia se llama Ampliación Francisco Villa. Entonces actualmente no hay muchas casas. En ese entonces era la única casita que había. Digamos, era una casita humilde. Entonces en ese mismo terreno, ese terreno era de mi abuelo. Mi abuelito se dedica, en ese entonces era hacia el ladrillo. Entonces era un campo grande. Entonces estaba todo el ladrillo atrincherado. Y la otra familia, porque era nomás mi mamá, mi papá, mi hermana la más grande, su servidor y mi hermana la que sigue de mí. Porque actualmente tengo otra hermana más chica. Pero en ese entonces nada más éramos nosotros tres. Y en ese mismo terreno, la única familia que vivía era el que le trabajaba a mi abuelito, el que le hacía el ladrillo. Entonces salí con mi mamá por un bote para llenarlo de agua para regar las plantas. Mi mamá me dijo ahí, acompáñame, hijo. Yo que si acaso tendría como unos 4 o 5 años. Y ya se cuenta íbamos hacia donde estaban los barriles con agua. Entonces yo nomás recuerdo ver una silueta que estaba, haz de cuenta, el tabique se atrinchera hacia los lados para seguir haciendo en medio. Entonces se deja secar y se vuelve a trincherar con los demás. Entonces en medio había tabique fresco que habían hecho ese mismo día. Y se veía una persona parada en medio. Y mi mamá le habló, saludó, buenas noches, don Fidel. Porque así se llamaba el trabajador de mi abuelito. Buenas noches, don Fidel, pero no contestaba. Yo nomás veía la silueta y mi mamá como que me agarra la mano y me pega así con ella. Ese día mi papá no estaba todavía. Mi papá en ese entonces, él rentaba madera para los colados y así. Entonces él todavía no llegaba. Ese día le había tocado ir hasta la estación a recoger una madera. Entonces mi papá todavía no llegaba y no era tarde, eran como las 9 yo creo. Pero como acá era el cerro, que literalmente es el cerro, está todo oscuro. Oscuro. Entonces te digo, se veía ahí la silueta y mi mamá se asustó y le dijo, Fidel, ya, si es usted contésteme porque ya se me está asustando el niño. Y no contestaba. Don Fidel. Entonces se prende la luz del cuartito donde vivía don Fidel. Y en ese cuartito pues era don Fidel y tenía 2 hijos, un niño y una niña. Entonces se asoma el señor y me hablaba doña Gaby. Entonces volteamos a la casa, al cuarto donde vivía el señor. Y volteamos acá donde estaba la silueta y ya no había nada. No, digo, yo no sentí mucho miedo porque como que no caía en idea pues de lo que estaba pasando. Ya nada más mi mamá empezó a rezar y vente, vámonos. Tiempo ya
tiempo ya después me pasó otra cosa, pero esta vez con mi papá. Veníamos de comprar de cenar. Entonces actualmente donde está la secundaria Diego Rivera, acá en la colonia del Carmen, en la parte de atrás hay un bulevar. Que ese bulevar termina y empieza terracería. Entonces mi papá y yo íbamos caminando por ahí. En eso mi papá me dice, súbete a la bici. Yo, pero ¿por qué súbete a la bici? Entonces me subo yo a la bici. Y me dice, tú no voltees y agáchate. Y empezamos a cruzar entre un caminito, porque era la calle. Haz de cuenta que las calles ahí las abría una máquina. Abría la calle y ahí por ahí pasaban carros y si había, para que hubiera circulación, por ahí pasaban. Entonces empezamos a pasar por un caminito. Y hasta hace, no tiene mucho que le pregunté a mi papá qué había sido. Me dice, había un perro, ¿no lo viste? ¿No te acuerdas? Le digo, me acuerdo de una vez que íbamos caminando por ese camino y que me dijiste, písale. Digo, y que pisamos una víbora. Porque dice que iba rumbo hacia nosotros y me dijo, tú písale y trata de despedazar. Yo me acuerdo pisar algo blandito, pero no, nunca. Y hasta que después al día siguiente pasamos y le decía, mira lo que pisamos anoche, hijo. Y era una víbora que le dicen que las trompas de puerco. Esas sí son peligrosillas. Y ahí estaba muerta la víbora. Y yo le dije, digo, yo nomás me acuerdo de esa vez que pisamos la víbora. Y me dice, fue a los días, hijo, ¿a poco no te acuerdas de eso? Y yo nomás digo, me acuerdo que me dijiste que me subiera a la bici, pero no. Le decía, había un perro. Pero se le brillaban los ojos al perro y esa noche no había luna, como para decir, le brillaban por la luna. Y es que hay veces que la luna Los refleja. crea su propia luz, que hasta se ve el camino alumbrado. Y no había la luna así fuerte, como para decir, le brillaron los ojos al perro por eso. Y el perro parado en medio. Y no era como que se le escuchara la respiración o algo así. Fíjate que ahorita que platicas de eso, mi mamá me platica que a una vecina de ahí de la colonia, cuando bueno, más jóvenes y todo eso, que estaban recién casadas y todo, me platica que esa vecina peleaba mucho con su esposo. Ajá, que peleaban diario, porque el esposo siempre llegaba borracho y la fregada. Entonces, dice que un día el esposo se subió al techo, o sea, a seguir tomando ahí. Y ella, pues, se quedó abajo, o sea, se quedó ahí enojada y todo eso. El chiste es que dice que el esposo vio un perro negro, pero un perro enorme, en el techo, que los ojos los tenía rojos y todo. Entonces que el señor le pega el grito a su esposa, ¿verdad? La verdad no quiero decir el nombre, porque donde sí lo lleguen a ver familiares de ella o algo lo van a ubicar. Entonces le pega el grito a su esposa, se sube a su esposa y ve al perro. Y ella dice que en cuanto lo vio, pues lo típico que hacen las señoras, luego Ave María Purísima o algo así. A rezar. Ajá, la señora hizo ese ademán, dijo esa palabra y el perro salta, pero salta hacia al otro lado. Había una casa de 2 pisos, o sea, sobrepasaba su casa de ellos. Como que se aventó a la pared. Ajá, y pues lo típico que uno podría pensar es que pues se va a estampar o algo, que el perro traspasó la pared. Entonces yo me quedo así en su momento y dije, no creo. Pero después platicando con la señora, me dice, sí, fue verdad, me la empezó a platicar y todo. Y pues es una señora que en realidad pues no miente, es muy raro que tengan la necesidad de hacerlo. de mentir. Entonces en ese momento yo sí me quedé así como que pues está raro, ¿no? Y me dice la señora, yo quiero pensar que fue el diablo el que estaba ahí, por el ambiente que teníamos. Se estaba generando en ese entonces en su casa. Y vieras que sí es cierto que mientras más negativo esté, hasta tanto como uno de padre con los hijos o entre pareja que se estén llevando mal, empiezan a llegar malas vibras a la casa. Incluso hasta hay gente que comenta que hasta tu casa se ve hasta como deteriorada si no llevas una buena relación con tu familia, y no sé a qué se deba. Sí, se me hace algo curioso. Sí, te digo, sí está extraño, te digo, más que nada por el tipo de persona que es, que la conozco de años.
y que yo sé que no, pues no maneja ese tipo de mentiras o de de mentirte para quedar bien o algo. Ajá, como dicen, por convivir. Ajá. Entonces cuando me la estaba platicando así me quedé así como que no manches, pues sí está cabrón. Sí, mira, verás, ahorita recordando, no recordaba esta situación. Al tiempecito de esto que te comento de ahí de donde trabajaba mi abuelo, bueno, donde hacía el ladrillo, tenía la pileta de agua. Entonces ahí cada cierto tiempo llegaba una pipa a llenarle la pileta. Entonces a un lado de la pileta, ¿qué te gusta? Serán como unos 2 metros. Me acuerdo un día, estábamos chiquillos, de tiro chiquitillos. Me acuerdo que mi papá nos dice, ten hijo, dígale a su mamá que los lleve a la tienda. Entonces la única tienda era como a 3 cuadras. Es casi ya llegar aquí a la tienda de la antena. Aquí arriba da. Entonces, ahí donde está ahorita esa tienda, antes era vendían puros dulcecitos ahí. Era local mismo, así como está tal cual. Pero vendían puros que chilindrinas, paletitas. Entonces más adelante hay una casa como de 2 pisos que tiene una bandera de México. Ahí antes era la tienda que estaba. Igual no quiero decir el nombre de la señora, pero pues hicimos una buena amistad con ellos, porque su hijo, el más grande, iba conmigo en el kinder. Entonces llegamos ahí a la tienda. En ese entonces a mí me encantaban los taquis. Ahí voy ya bien contento yo con mis taquis. Mi hermana también traía unos taquis. En ese entonces era cuando serían los Blade. No sé si los recuerdes. Entonces era en ese entonces, nada, y ahí veníamos ya con el ansia de llegar a jugar. Entonces ya estaba oscureciendo. Ya se veía como pardeada la noche. Íbamos y ya estaba oscureciendo de vuelta, ya estaba oscurito. Y yo me acuerdo que entramos ahí donde vivíamos. Y así más adelante olía como incienso. Bueno, sí es incienso, no recuerdo ahorita el nombre. Que lo usan mucho para la santería. Y miré que estaban haciendo una fogata y se veía gente. Y le pregunté a mi mamá qué pasó. Le dije, no sé, mi joven, vámonos para adentro nosotros. Me acuerdo que no exactamente, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo en el recuerdo así medio vago que tengo es que fui yo para allá, a donde estaba la gente. Entonces esta era en un círculo y había veladoras, había una charola y habían monedas. Estaba una veladora encendida. Vela o veladora, no recuerdo. Creo si era una vela, así como un cirio, porque era así grandecita. Y estaban gente así agarrada de la mano y estaban orando. En eso yo nomás me acuerdo que me llamó la atención que cuando empezaron no sé si era como un sacerdote o un santero, no sé. Ya todos se quedaron callando, dejaron de orar. Y esta persona empezó a hablar como, no sé si era como arameo o algo así, o latín, porque pues, de niño tú ni cuenta. Pero ya de repente ya creces y escuchas y dices, yo me acuerdo de eso. No sé, como que te traslada a la historia. Entonces yo me acuerdo que empezó a hablar, así como en un dialecto o idioma, no sé. Y la flama del cirio. Y bien curioso, porque yo me acuerdo que en lo que yo llegué ahí, estaba haciendo aire. Entonces ahí es cerro, es todo abierto. Obviamente vas a sentir una ráfaga de aire. Pero cuando llegué ahí al círculo, porque te digo, estaban así todos sentados alrededor, pero yo llegué en lo oscuro. Entonces mi papá, cuando estaba aquí, él era gallero. Y casualmente ni las gallinas, ni los gallos cantando nada, ni ruido, a pesar, pues era temprano. Pero tú sabes que hay gallos que cantan seguido. Toda la noche están cantando. Y yo recuerdo no haber escuchado a los gallos, fue lo que se me hizo curioso, que no había escuchado a los gallos. Yo en mi inocencia yo dije, ya mataron los gallos de mi papá. Y yo fui a ver, fue lo que me llamó la atención y fui a ver, ya miré a la gente ahí. Entonces te digo, yo me acuerdo que estaba haciendo aire, estaba fresquecillo. Entonces ya ¿qué te gusta? Como a 3 metros me acerqué y se sentía calorcito donde estaban ellos, no, ni se sentía el aire. Entonces traían como unos palos, no sé para qué eran. En eso yo nomás recuerdo sí que estaba una tía y mi tía, que es mi madrina,
Dice, ahí está. Yo nomás me acuerdo ver que se alza un bulto en la tierra. Así literalmente, no sé si has visto la película esta de Terror bajo la tierra, de los animales que salen de la tierra y se comen a la gente. Ya es como se ve que van avanzando y se va levantando la tierra. Así literalmente se vio que se levantó un bulto y que se movió. Y mi abuelito la regañó. Dice, ya nos quitaste el dinero. Y ahí nombran ya, tío, yo se me queda y miré eso y yo corrí. Yo nomás oí que mi abuelito regañó a mi madrina y pues ya. Ya hasta después de tiempo, ya más grandecito, pregunté yo que qué había pasado. Y ya me dicen que estaban haciendo que porque el muerto les quería dejar dinero. Pero el dinero se lo estaba dejando a mi abuelita, a la mamá de mi papá. Entonces tenían que hacer una sesión para darle el dinero. Pero que él iba a decir cuándo le iba a dar el dinero, el difunto. Entonces, como mi tía habló antes interrumpió, les quitó el dinero. Entonces, más o menos donde vieron que se escondió el dinero, porque dicen que el dinero se esconde, que se escondió el dinero, y era, pues, básicamente, digo, haciendo memoria, es como un baúl que te gusta, como de unos 30 como por 15, así rectangulito. Y que ahí donde vieron que se escondió según, hicieron un hoyote, pero profundo, que te gusta, como unos 4 metros, y no hallaron nada. Lo único que hallaron abajo en la tierra, ranas. Pero muchísimas, muchísimas ranas. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y mi padrino en ese entonces me regaló mi primer trompo. Y yo me acuerdo que ahí andaba dándole a enseñarme a bailar el trompo. Y se me fue el trompo así casi para caerse al hoyo. Y ahí voy el chinga corriendo a alcanzarlo. Yo nomás que oí, me acuerdo que se oí así de... Y hasta sentí el airecito. No, yo me paniqué y ahí voy yo de regreso y le dije a mi mamá. Le platicaron a mi abuelito y decían que el difunto ya se había ido otra vez. Y me regañaron a mí que me andaba arrimando, que ya me habían dicho que no me arrimara. Tío, esa fue la otra. Así, acordándome ahorita, es la segunda cosa que, así como medio extra normal, que me pasó. Porque sí está raro, puedes haber visto el bulto que se movió así debajo de la tierra. Ujú. Oye, ahorita que me platicas eso, más que nada por estos rumbos que llegó a estar muy solo en sus tiempos, Ajá. ¿llegaste a saber como de sectas o algo así? Pues no, mira, es que en la actualidad hace poco sí supe de un compañero del trabajo, su sobrino, que hicieron una de como que se fueron a acampar acá para la presa. Dicen que oían gritos y que ellos acá, de este lado acá, pues bueno, ya ves que la presa ya está seca. Ellos estaban ahí en su fogata, en sus casitas de campaña, y que oían gritos y que medio se arrimaron a ver. Y pues que vieron a gente reunida en una fogata y una persona ahí en medio gritando. Pero que con el miedo que les dio, pues mejor se pelaron y que dejaron todo tirado. No, así me imagino. Pero digo, en ese entonces no supe. Yo de lo que sí decía mi papá, cuando se cuenta donde vivíamos, mi cuenta es bajada. Y luego empieza a subir otra vez y luego ya empieza la bajada para llegar a la presa. Ahí lo que sí decía mi papá, el decir, ahí van las pinches brujas. Y yo decía, ¿y cuáles son? Porque se veían los aviones. Les es que ese es un avión, mira, esa es una bruja, porque la luz se ve que hasta como roja. Pero le dije, pero esa también se ve roja, le decía, ese es de un avión, ese parpadea, y esa otra no, fíjate. Y en momentos como que empezaba a crecer, y luego empezaba a viajar, y luego veía tramos en los como que se empezaba a hacer chiquita, no sé, se me figura a mí como que se iba alejando. Le decía, no, es que ya se paró. Porque dice, se apagan y ya es donde ya llegaron a donde iban a ir. Pero te digo, sí me llegó a tocar de niño varias veces, sí veíamos eso. Fíjate que ahorita que me platicas eso de brujas, me trae un recuerdo de algo que vivió mi mamá también. Más que nada porque para donde ella vivía, de donde ella era, también es un rancho. Entonces, pues me dice, allá hay muchas cosas, pasan muchas cosas. Y me dice que andaba, en su tiempo había una bruja
pues supuestamente era la más poderosa, que era como, se podría decir la madre de las brujas. Ajá. Y que había un tío de ella que siempre andaba pues en la peda, que hace cuenta que una vez la bruja se lo jaló para el cerro, como me dijo el lugar, no estoy seguro si como para donde está la piedra china, para qué lado, que se lo jaló para allá. Palenque. Porque yo he sabido que hasta en la actualidad lo que es ahí el Palenque todavía es una de brujas. Pues de hecho mi mamá es de la descubridora, de adelante. De enfrente. Sí, de enfrente prácticamente. Entonces me dice que la bruja se jaló a su tío, se lo jaló para el cerro, pero que no sé qué le hizo el chiste, que el borracho pues siempre, bueno, su tío, en su tiempo siempre traían pistolas. Entonces que mató a la bruja. ¿La mató? Me dice que la mató. Entonces que la mató allá en el cerro, pero haz de cuenta que en cuanto la mató, se escuchó un grito, o sea, un grito muy importante. Como de desgarrador, algo así. Pero me dice mi mamá que hasta donde ella estaba se alcanzó a escucharlo. Y me dice también que haz de cuenta que el clima estaba tranquilo. Se empezó a soltar un aironazo, empezó pues el aire pues a levantar mucha tierra y todo eso. Y le digo, yo así platicando con ella cuando me lo estaba contando, de primero me reía. Le decía, no sea mentirosa. Pero haz de cuenta que después, en una reunión, estaban pues ya más tías y todo eso. Y mi mamá nomás soltó el comentario, les dijo de que, ¿se acuerdan de mi tío, el que mató a la bruja? Me dice, sí, ¿se acuerdan cómo se puso el clima? Y yo me quedé así como que, cabrón, entonces sí fue verdad. Entonces dice, ya no es una persona nada más, dices, ya hay algo de cierto. Y digo, güey, entonces, ¿cuánto poder puede agarrar una persona en realidad y puede provocar que hasta el clima se vuelva loco cuando pues pasan estas cosas? Fíjate algo bien curioso, ahorita acordándome así que dices de brujas. Mi mamá en su juventud, soltería, vivió en San Antonio. Entonces me acuerdo, estábamos chiquillos y nos platicó que no me acuerdo qué salió el tema de las brujerías y de las brujas. Entonces dice que se acuerdan que agarraron una ahí en San Antonio. Y que la agarraron. Ella, como ella vivió, pues ella me dijo santa y seña de las calles y todo. Y yo, pues ni idea, yo nomás sé llegar ahí al templo y ahí medio me ubico un billar que está aquí a un lado y ya ubico medio las callecillas. Pero por puntos de ubicación. Me dicen, ¿sabes llegar ahí con el que tiene una refaccionaria grande de motos? Que es el Memo, ya todo es bien conocido el Memo. Le dice, ¿sabes llegar con el Memo? Ah, que sí, por aquí y ya. Pero me dice, ¿dónde está del templo? Me dice unas calles para acá y yo le digo, ahí donde están las de los torres de los zapateros. No me acuerdo el nombre, si es de la Escort. Le hace por ahí más adelante, dice que ella estaba chica y que andaba una bruja volando. Dice, estaba hasta iba en su escoba. Le digo, ay, ama. Digo, ahorita haciendo memoria, sí digo, como que bien falsío se me decía. Pero estás niño y es como que te impresiona. Ajá. Entonces dice que la misma gente la tumbaron. Que la tumbaron a golpes, que le aventaban piedras, palos y que la tumbaron de la escoba y que cayó arriba de una casa y que la agarraron arriba de la casa. Pero no recuerdo así bien que haya sido el final de la bruja, pero eso fue añísimos atrás ahí en San Antonio. Porque inclusive dicen que las tumban haciendo nudos, ¿no? O sea... exacto. Ahorita, bueno, ya diciéndome con un lazo, iban haciendo nudos y que la iban corriendo atrás de donde iba y entre más nudos iban haciendo, iba bajando más. No me acordaba de eso. Sí, porque también hay varias veces mi mamá me llegó a platicar de eso, que las tumbaban haciendo nudos, que la que era buena para hacer eso era mi abuela, o sea, su mamá de ella. O sea, sí era muy buena de haciendo nudos. Pero tengo entendido que son nudos específicos, no es como que un nudo normal y ya. Sí, o sea, creo que es un cierto espacio de la cuerda. Y ir rezando, no estoy seguro si... Ay, no me acuerdo, la verdad les mentiría si dijera, pero que tienen que ir rezándolos, creo que de abajo hacia arriba, algo así. La verdad no recuerdo muy bien, pero sí me llegó a platicar mucho eso mi mamá y me dice, es que más que nada, porque en la zona donde yo vivía habitaban así de brujas.
Digo, pues sí, sí me imagino. Más que nada por la zona donde ella, de donde es. Yo me acuerdo en ese entonces que estábamos pequeños, te digo, vivíamos humildes. Entonces, cuando nació mi hermana, la que sigue de mí, yo no me acuerdo mucho. Yo nomás me acuerdo que veía a mi mamá con su barriga y de repente ya la vi sin nada. Nomás miré que entró mi papá al cuarto con la bebé. Y dice mi mamá que yo era bien celoso, que no dejaba que nadie se le arrimara. Pero yo me acuerdo bien clarito que mi mamá todos los días en la noche ponían un bote con agua ahí en la puerta. Y unas tijeras lo que era en la puerta y en las dos ventanas que había. Y ya decían que con eso ya no se acercaban. Pues puede que sí, te digo, hay muchas creencias que en su momento, ahorita, uno las ve y dice, no creo. Tío, Pero- algo que sí me acuerdo de ese entonces. El cuarto era de lámina. Entonces yo me acuerdo, pues se oían los gatos que andaban en celo. Yo me acuerdo un día en la noche que se oyó que cayó el gato ahí en el techo. Porque de cuenta estaba el cuarto, porque era un cuarto grande. Y era, te digo, de láminas, pero era a dos aguas. Entonces a un lado mi papá hizo un tejabán de ese tipo mismo de la lámina negra. Entonces hizo un tejabán. Y entonces se oyó como que se aventó del tejabán al techo de la casa y porque se oía donde iba caminando. En eso nomás se empezó a ir como un aleteo, pero un aleteo grande. Y el gato, el gritoneo del gato y como que arañó porque se oía el rasgadero en las láminas. Ya nomás se oyeron los aleteos que se empezaron a alejar y más despacio el sonido del gato. Ya en la semana en la mañana pues, fuimos a ver y habían plumas en el techo de la casita y todo lo arañado del gato. Ya hasta después ya no supimos qué pasó con el gato porque, bueno, nosotros nunca fuimos de tener gatos. Y otra cosa de ese mismo entonces también, que donde terminaba la bajada, vivíamos nosotros, seguía la bajada y empezaba otra vez a subir. Y veíamos que ahí llegaban lechuzas. Ya más grandecitos, nos animamos a ir ya. Y pues de día, de noche, aquí vas a andar yendo. Y aparte, pues todo oscuro. Apenas está llegando ya cableado de luz eléctrica de postes. Apenas hay unos cuantos ahí. Porque todavía, te digo, pasas y oscuro, oscuro. Y son pocas las casas que hay. Entonces te digo, fuimos para allá y hay un hoyo. Ahorita paso por ahí y está todo enyerbado. Y se ve nomás como de unos 50 centímetros de profundidad el hoyo, pero hecho como escarbadas con la mano, así como redondito. Y en ese entonces estaba así escarbado y estaba lleno de hierbas. Y se veía que entre las hierbas con un hoyito hacia adentro. Y nosotros aventábamos piedras para ponerle. Y cuando íbamos ya a los días otra vez, ya estaba otra vez sin nada. Como que sacaban todo para meterse. Pero tío, se nos hacía bien curioso que nosotros le aventábamos botellas, palos para taparle ahí ya para que no llegaran. Cuando estuviste como de guardia de seguridad, no llegaste como a custodiar, no sé, edificios que tenían como abandonados o algo que los tenían que proteger el edificio o algo. No, a mí como tal no. A unos compañeros ya les tocó ahorita en el grupo estar en las bodegas de San Ángel, de los materiales. Y algunos sí me llegaron de platicar de una bodega que tienen acá a la salida de San Pancho. Yo que cuando se quedan en la noche, porque ellos están de 24 horas. Entonces dicen que ahí en las bodegas sí se escuchaban ruidos o hasta en los mismos camiones se escuchaban cosas. Otro compañero, un buen amigo, el Gallo, él estaba en un parqueadero de los camiones de los esos de San Ángel. Ahí donde está el parque del río hacia enfrente. No sé si has visto que hay un parqueadero de trailers. Ahí él estuvo trabajando también y ahí me comenta que también entre los trailers se veían personas. Y aquí va a haber, pero que él pensaba que eran de los mismos camioneros porque ya es que salen a ciertas horas, tienen sus turnos de salida y no eran traileros. A veces los traileros estaban en el camión, en el camarote durmiendo, pero él veía personas. O sea, y a veces se ve hasta mujeres porque una vez
Yo saliendo del bar donde yo trabajaba aquí, ya, bueno, ya el del último tiempo que estuve trabajando de seguridad que estuve acá, en un barecito chiquito, ya había acabado, yo me quedaba a ayudarles ahí a limpiar en el bar. Entonces, me marca mi amigo, ¿ya saliste? Digo, sí, güey, ¿qué pasó? Cállate, vamos a pistear un ratito. Digo, ¿dónde estás? Dice, aquí en el parqueadero. Le digo, no, no hay bronca, güey, porque nos arrimamos a pistear. Le hace, no, pues aquí hasta los traileros son los que se arriman el pisto, güey. O sea, aquí a veces hacemos fogata, arrimamos pizza, a veces se vienen más. Ya me dijo el nombre de otros compañeros que no voy a nombrar. Me dice, aquí se arriman estos vatos, güey, cállate un ratito. Pues llegué y tenían botellas, había pizza, pues ahí cotorreando y hasta con los mismos traileros y ahí me platicaron sus historias, tanto de como de accidentes, cosas que les han pasado así de asaltos y hasta cosas así de apariciones que les han tocado y dices, ay, fíjate que es un trabajo admirable que a mí no me gustaría hacer, ¿Por qué? porque yo sí me duermo, yo sí me duermo. Y mira, ahorita en mi trabajo actual, a veces que me toca ir a entregar los muebles, a mí sí me aburro muchísimo en el camino, güey, yo sí me duermo. Ahora imagínate en un camión que tú irlo manejando, ir solo. No, pues sí está Si canijo. aquí que vamos con música, que vamos platicando y de repente acuerdo, ya voy bien jetón. Ahora imagínate solo. Digo, sí. Fíjate, a mí sí me gustaría, más que nada por la experiencia de manejar un camión y me gusta mucho el tema de lo paranormal. Entonces me gustaría vivir como una anécdota, una experiencia así. No fuerte, no fuerte porque sí me cago, pero algo leve. Sí, algo que ves a alguien que se cruza en el camino Sí, y ya. y ya, pero sí, también, inclusive, no sé si te ha tocado, porque a mí un amigo me platicó que una vez venía y justamente por este mismo, ¿cómo se llama? El Eco Boulevard o Metro, ¿cómo le El dicen? metropolitano. Ajá, ese, que venía ya anoche, ya venía como un 3, 4 de la mañana más o menos. Entonces que venía y que a él a lo que le tocó es ver a un niño así parado, nada más parado en la orilla, parado viendo los carros y todo. Me dice que él iba pasando, entonces cuando pasa el niño hace esto, lo voltea como que a ver, como que se asoma y él de reojo lo alcanza a ver. Me dice, en su momento, pues me saqué de onda, dije, un niño a estas horas. Sí, como acá. que hasta te hace voltear a ver para estar seguro. Ajá. Entonces dice que se frenó y abrió el parabrisas, el vidrio, se asoma y ya no había nada. Le digo, que a lo mejor pensaste o te venías durmiendo o algo. Me dice, yo también pensé, en su momento pensé eso, pero seguí avanzando y después lo volví a ver, pero enfrente, ahora del otro lado. Y era el mismo niño, la misma ropa. Y le dije, ¿qué hiciste? Eso que me dice, desperté a mi esposa, güey, la desperté. Y ya no la dejé que se durmiera, que me acompañara, porque me dice la verdad, sentí muy feo, sentí que se me bajaba la sangre. Y dije, no vaya a ser que pues, provoque un accidente o algo. Le digo, no, pues sí me imagino. Fíjate que mi abuelito, el paterno, ahí este mismo el que te comento de su terreno donde es el ladrillo, él cuando era más joven, él también era camionero. Entonces me platica un buen de historias, güey. A mí me gusta mucho ir a verlo, que aunque sean las mismas, a mí me gusta mucho escuchar a mi abuelito en sus historias. Entonces hay de una capilla que nombra, que no, esa historia no le pasó a él, le pasó a un amigo, que iban llegando, que él andaba ya bien mal, de traspasadas, de manejar y todo. Entonces dice que el amigo se puso a tiro malo. Llegó a a una cachimba, que es a donde llegan los traileros A comer o a algo. comer, cenar, agua, lo que lleven. Llegó una cachimba y que la dueña de la cachimba que lo vio mal. Que le hace, tú vienes malo. Dice, no, vengo bien, señora. Entonces, pues era su ruta de él seguido. Luego ya conocía a la gente y que la señora le dijo, no, aquí quédate, tú vienes malo. Dice, a ti se te subió el muerto. Y, no, ¿cómo creen? Le hace, no, sí. Entonces que la señora le dijo, es más, pásate, vente. Que se lo llevó a otro lado y que le empezó a rezar.
que le empezó a rezar, que hasta le pasó, dicen, el huevo, literalmente. Le pasó un huevo. Dice que al quebrar el huevo salió negro, que hasta olía feo, ya de podrido. Y dice que olía muy feo. Entonces le dijo, te voy a dar, si me permites darte una medallita, ella te va a cuidar, pero tú siempre cada que salgas encomiéndate a algún santito, agárrate un santito de devoción y pídele que te cuide en tu camino. Entonces dice que un día ese mismo señor, ya después de tiempo, le pasó otra cosa, que empezó malo, que se iba parando en el camino, que traía diarrea. Ya suelto del estómago y se estaba parando cada cierto tiempo, pues, aunque sea a la orilla, a hacer del baño. Entonces dice que un día llegó pues que él vio un tubo y que él se pegó a tomar agua, porque ya dicen que hasta estaba desvariando, que ya llevaba 2 días, que era un tramo largo, que iba, creo, no sé si de aquí del centro del país hacia el norte, pero que duró unos días en llegar. Entonces que en el tramo no había como un lugar a donde pararse. Entonces que al santito, después que le pasó, él se encomendó a una virgen, no sé exactamente a qué virgen, que le pidió ayuda. Y dice que él se acuerda que se bajó y que una señora le dijo, ven, aquí toma agua. Dice que él se arrimó y había un tubo con una llave y que él abrió la llave y se atascó de agua. Entonces que a los días volvió a pasar por ahí y que se dio cuenta que así enfrente de donde estaba el tubo, que el tubo no tenía llave y era un tubo ya viejo. Y él dice que él se acuerda de ver una llave bien. Dice, de esas llaves, de las de antes que eran de 4, ya es que las de ahorita son de como de un lado al otro, que esas eran de 4, que traían 4 puntas. Y dice que la misma señora que lo llevó a él era el altar que tenían de una virgen ahí. Oye, está curioso. Sí. Y a mí me emociona mucho ese tipo de historias. Y hay otra de otro señor que le pasó, que llegó a un altar. Al apersinarse, agradecer que iba ya de regreso con bien. Entonces que este señor prendió una veladora y que nomás dijo, esta veladora para el que nadie se acuerda. Que la prendió y la dejó ahí en el altar. Y que él se fue. Dicen que a los días llegaron a tocarle a su casa buscándole a él específicamente, que abrió la esposa y está el señor tal. Sí, déjenme lo busco, aquí lo busca. Le digo, que le dijo un viejo amigo, vengo a agradecerle un favor que me hizo. Es que ya salió el esposo de, sí, dígame, ¿en qué le ayudé? Dice, te entrego esto. Así que es dinero, te lo agradezco. Le dice, pero ¿por qué me lo da? Me dice mi esposa que le hice un favor, pero ¿qué favor le hice? Pues me prendió una veladora. No sé, ¿cómo que una veladora así? ¿No se acuerda que dijo del que nadie se acuerda? Y dice que al señor le brillaron los ojos rojos y que se fue. Dicen que, pues, que era el diablo. Que le fue a agradecer que le haya prendido una veladora. Oye, está fuerte. Sí, digo, y si te fijas, como dicen ese tipo de gente, los taxistas, esa gente que se dedica al volante, se me figura que han de tener unas historias muy, muy buenas. Uh-huh. Fíjate que sí tengo pensado invitar a alguien así. Más que nada, hasta uno de los que cuidan los panteones también siento que han de vivir cosas así. Fíjate otra historia. Bueno, sígueme platicando, porque me llegó como el hilito del recuerdo. Sí, te digo, me gustaría invitar a una persona de ese tipo, de esa índole, que cuidan como los panteones, porque siento que han de tener experiencias fuertes, también han de tener como, pues supuestamente las brujas que llegan ahí a los panteones a buscar. Fíjate que dicen que hasta los mismos trabajos, que hasta con misma tierra. Mi esposa es bien fanática de ese tipo. Veíamos un programa que hasta de hecho había un canal de una bruja blanca que deshacía amarres de brujas negras. Me dice, mira, tiene esta tierra de panteón, hasta yo no sé si me hace curioso que hasta el tipo de tierra tenga mucho que ver para lo fuerte de un trabajo. Sí, me imagino. Oye, ¿te acordaste ya de esa experiencia? Sí, mira, esto me pasó, ya tiene como unos 10 años.
Era cuando empecé de novio con mi esposa. Entonces ya es que ella vive ahí con sus abuelitos. Entonces yo vivía en la del Carmen. Entonces ya cuando yo entré a la prepa yo vendí mi bici porque ya me habían intentado asaltar 2 veces por quitarme esa bici. Dije, pues, que me quito de problemas y la vendo. Y pues yo iba y venía caminando. Entonces yo llegué y ahí echábamos reja, ya me venía como a las 11, 11:30. Y me regañaba ella a diario, ya vete más temprano, que a mí me regaña mi abuelita porque te vas bien tarde. Le digo, nada, no pasa nada. Y fíjate, nunca en el camino se me hizo bien curioso. Y ahí es donde uno se da cuenta cuando alguien te quiere bien en serio. Porque yo tuve muchas novias. Sí fue novia, tuve mis noviecillas. Pero y yo iba a echar reja y todas, te vas con cuidado, me avisas cuando llegues. Y así bonito. Pero Monse no, fue bien distinta porque hasta me dio la bendición. La primera vez que fui a echar reja ya de que éramos ya oficialmente que éramos novios, me dio la bendición. Y es fecha al día de hoy que yo no salgo de mi casa sin que me dé la bendición. Cuando trabajaba de seguridad que me tocaba ir lejos y me decía vete con mucho cuidado, y le digo, irá con tu bendición, yo sé que no me va a pasar nada. Y me pasaron un buen de desafortunos, pero siempre he llegado con bien a mi casa. Y yo siento que es por su bendición que me la da de corazón. Fíjate que este día se me hizo bien curioso porque ese día no me dio la bendición ella. Porque no sé qué había pasado, como que hubo un desacuerdo ahí con su familia. Y se metió. Y yo le quiera, si quieres, mejor ya me voy. Y ya mañana platicamos un ratito si quieres. Digo, ya igual si quieres, si es algo fuerte, ya mejor mañana no vengo y ya nos vemos hasta el fin de semana. ¿Qué te parece? Ya como que no le gustó la idea. Pues está bien. Digo, deja voy. Pero sabe, yo llegando a la esquina, me dio el flachazo y dije, y la bendición, pero me dio chive ya regresarme. Ya estaba impuesto pues a que me diera la bendición siempre. Entonces yo agarro ahí la Allende, doy vuelta por la Madero, y es que está la gasolinería que dicen de los bomberos. Días antes ahí me pasó algo bien curioso. Ahí tenían el paradero de muchachos, los del ejército y la guardia. Y yo me crucé de banqueta y, hey, ¿a dónde vas? Fórmese. Ese día todos nos encuadraron ahí, güey. Hasta pasaban camionetas y... Ay, sí me dio chida, güey. Pero dije, no me vieron la cara como quiera. Entonces, era mi ruta por ahí siempre. Porque había veces que me iba más lejos. Más bien seguía la Allende, pero ya estaba más oscuro. Más solo. Sí, dije, nada, no voy a hacer la de malas. Y ya agarraba mejor ahí, te digo, ir por la Madero. Y ya agarraba ya todo el bulevar. Tío, me acuerdo ese día que no me dio la bendición. Y ya era más noche, eran como 11:30. Desde allá. Y en lo que llegué hasta acá, entrando allá a la del Carmen, yo me acuerdo bien curioso que se me desabrochó las agujetas ahí en la Salle. Dije, nada, ya hasta allá. Entonces, ahí, ya es que subiendo hay como unos topecitos, unos bordecitos, que me piso la agujeta y me iba a caer. Me agaché a abrochármela y en eso me llegó como un aroma, como a tabaco, como a cigarro, pero no un cigarro como tal. ¿Has olido el olor de los habanos, de los puros? Y es que es un olor a tabaco, pero es un olor bien fuerte. Y a mí me llegó un olor bien suavecito. Yo le dije, ma. Y yo así vagamente dije, digas mamadas. Y me estaba abrochando las agujetas y volteó hacia enfrente. Y pues ya ese tramo ya solo, ya bien solísimo. Y veo a alguien de una gabardina larga que venía caminando por la vía. Yo me acuerdo que nomás le prendía la brasa y me empezó a llegar más el olor fuerte al puro. Y me acuerdo que este era un señor de esos, ya es que ya cuando son señores grandes que han fumado toda su vida, como se les hace una voz bien áspera, así como rasposa. Yo me acuerdo que volteé hasta me quedé asombrado. Porque los zapatos brillosísimos, bien, ya, un pachuco de esos buenos. Iba con las manos así metidas en la gabardina. Recuerdo su sombrero así redondo, su pluma grande, pero iba de negro, todo de negro. Los zapatos le brillaban, pero no se oía el ruido de que iba pisando.
pero sí olía yo el aroma del puro. Y nomás me quedé viendo y como que estupefacto y a la vez como que realista. No sé. Y así como de reojo volteó y con el cigarro así en la boca. Me dice, Buenas noches. pero así, digo, así la voz rasposa. No, yo sentí la sangre así de inmediato hasta abajo y saludé, me abroché como pude y dice unos pinches nodos y pélate, me dijo, a correr. Yo me acuerdo, me acababa de fijar, eran 11:54. En lo que yo llegué a mi casa, eran 11:58. 4 minutos. Entonces yo vivía ahí en la Lerdo de Tejada, llegas a la esquina y es que está lo del Haga, y es que topa una zona residencial. Yo todavía esa calle la subía casi hasta arriba por donde está el bulevar para llegar a la deportiva. Yo hasta allá vivía, entonces en 4 minutos. Fue el miedo que me dio. Oye, yo creo hasta aquí le vamos a dejar porque acá nos prestan el local y están pidiendo las llaves. Ok. Entonces, si les gustaría que armemos una segunda parte, déjenlo ahí en los comentarios y con mucho gusto, que por lo visto tiene bastantes historias. Sí, hay varias, verás que hasta de mi soltería en mi cuarto me llegaron a pasar unas buenas cosillas. Que bueno, si quieren ya se las contaré más adelante. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y tus redes sociales. Pues nada más manejo Facebook, ManeBP y ya. De cualquier manera, ahí se las dejamos en la descripción. Y pues sin más, nos vemos.